Ay, Dios. Más trabajo de materiales. Ve, ¿y ustedes quiénes son? Bueno, no interesa. Seguramente son ingenieros mecánicos o que les guste algo de la mecánica. Y vamos a ver este proyecto. Análisis de falla de una hoja de resorte. ¿De quién es este proyecto? ¿De quién les habla? Andrés Felipe Leiva, de Jorge Osorio y de Mauricio Brandt. Nosotros tres hicimos un arduo trabajo para saber las causas de la falla de esta hoja de resorte que falló. Entonces, ¿qué es una hoja de resorte? ¿Qué significa? ¿Qué significa? ¿Qué significa? ¿Qué significa? Es un elemento que hace parte del conjunto muelle-ballesta, que es un sistema de amortiguación en vehículos de carga. Este sistema es mayormente arqueado, que soporta muy buenas cargas y que es muy fiable. Sin embargo, vamos a ver qué pasó y por qué esta hoja de resorte falló. Tengamos en cuenta que este análisis nos va a brindar mucha información sobre qué pasos o qué medidas podemos tomar para que esto no vuelva a suceder. Entonces vamos a ver qué podemos hacer. ¡Hey! Qué bueno que no se han ido y espero que les siga fascinando el tema. Entonces, para hacer un trabajo de calidad tuvimos que hacer diferentes cortes en nuestro material para obtener algunas pruebas y realizar diferentes estudios. Entonces, hicimos primeramente el análisis químico. Ahí, como ustedes pueden ver, tenemos algunos porcentajes de silicio, manganeso, algo de cromo, cobre, algo de silicio que ya les mencioné, azufre. Bueno, tenemos que recalcar que una cierta cantidad de silicio y algo de manganeso puede mejorar considerable el límite elástico y el límite de tracción después de un temple, de un revenido. No sabemos exactamente qué condiciones de fabricación tiene nuestro material, pero con esto ya podemos clasificar nuestro material como IC Size 1070, lo que generalmente es utilizado en resortes. ¡Ey, no se muevan! Pero vamos a seguir explicando. Sigan bien. ¿Cómo podemos describir la falla que encontramos? Pues como lo ven en imágenes, esta falla pues se encontró en la revisión diaria del vehículo y presenciando una gran grieta, como lo pueden ver en imágenes. Acá se las vamos a anexar. Y como pueden ver, hay una grieta transversal de gran tamaño, acompañada de otra de menor tamaño que acá se las ponemos en detalle. Vemos una oxidación general y, poniéndole mucho cuidado, encontramos pitting. Este tipo de oxidación se identifica como excavaciones dentro del material debido a la oxidación. Y esto está distribuido por toda la hoja. Vemos también desprendimiento de una delgada capa de material, algo grave. Recordemos que el pitting son concentraciones de esfuerzo, como lo mencionó el profesor Espejo en el libro de fallas. Se logra una ruptura con superficie mayormente lisa. Sin embargo, esta información es despreciable debido a que no se ha roto completamente la hoja y no es posible clasificar el tipo de falla o por el momento. Teniendo en cuenta la cantidad de factores que involucra la falla de una pieza, necesitamos hacer la cantidad necesaria de ensayos que nos permitan un correcto análisis de la falla. La cantidad de ensayos realizada fue... El ensayo realizado fue tracción. Este ensayo consiste en poner una probeta sujetada por mordazas en los extremos, una fija y una móvil, en la cual se hace una fuerza controlada a una velocidad de 5 milímetros por minuto. Tuvimos un problema con la probeta ya que la ubicación de la fractura no se pudo obtener una probeta más larga, y esto trajo un pequeño problema. Se partió entre mordazas. ¿Esto afecta el resultado del ensayo? Sí. Al haber roto en esa zona no podemos asegurar que la mordaza no haya hecho que la pieza fallara antes, por lo tanto el esfuerzo máximo lo tendremos vigilado. Después de analizar la gráfica y sacar los análisis necesarios, se obtuvo... Nuestro siguiente paso fue analizar la gráfica esfuerzo-deformación para extraer los valores clave de las propiedades del material. Aquí es donde nos encontramos con varias dificultades. Al calcular el límite elástico mediante los métodos convencionales, los valores que obtuvimos no eran coherentes con el comportamiento esperado del material. Debido a estas inconsistencias, y al igual que tuvimos que hacer con el esfuerzo máximo, nos vimos en la necesidad de trabajar con estimaciones basadas en los puntos más estables de la curva y en el conocimiento del comportamiento típico del acero.
Estas estimaciones, si bien no son valores absolutos obtenidos de forma directa, nos permiten tener un rango confiable de análisis y llegar a conclusiones válidas sobre el desempeño del material. El mecanismo de falla de una hoja de resorte de una volqueta Ford de 1981, fabricada en un acero IC1070, tras una investigación detallada, primeramente haciendo mención honorífica al ingeniero Edgar Espejo y su libro de análisis de falla, se determinó que el modo de falla fue corrosión-fatiga, un fenómeno sinérgico donde la acción conjunta del entorno corrosivo y las cargas cíclicas genera un agrietamiento progresivo que culmina en fractura frágil. El proceso inicia con la nucleación de grietas. El acero IC1070, al operar en un ambiente húmedo en donde se está en contacto con materiales de río, es susceptible a la corrosión por picaduras. Estas picaduras actúan como concentradores de esfuerzos geométricos severos. Según la teoría de fractura, una picadura con una alta relación de aspecto, profundidad sobre diámetro mayor a 10, puede elevar el rango de intensidad de esfuerzos aplicados, por encima del rango de umbral del material. Esto permite que se inicie una microgrieta, incluso si los esfuerzos nominales están por debajo del límite de fatiga en aire. Una vez nucleada la grieta, comienza la fase de propagación estable. En la corrosión fatiga, la velocidad de crecimiento de A de N, que es la variable fundamental para cuantificar la propagación de grietas por fatiga, se ve dramáticamente aumentada. Aquí los mecanismos claves son, primeramente, la ruptura repetida de la capa pasivante por el deslizamiento plástico en el frente de la grieta durante cada ciclo. Esto expone un metal fresco a una disolución anódica acelerada. Segundo, la generación y absorción de hidrógeno en las zonas catódicas de la reacción corrosiva. El hidrógeno se difunde a los límites de grano, reduciendo la energía de cohesión y facilitando la propagación intergranular. Bajo estos mecanismos, el umbral en ambiente corrosivo es significativamente menor que en fatiga mecánica, explicando la vida útil reducida del componente, en nuestro caso la hoja de resorte. La grieta se propaga de manera estable hasta que el área resistente remanente ya no puede soportar la carga. En este punto, el factor de intensidad de esfuerzo máximo iguala o supera la tenacidad de fractura del material, nuestro ya conocido KIC, resultando en una fractura final súbita y frágil. Ahora vamos a hablar de los factores que agravaron la falla en este componente. Primeramente, la ausencia de un límite de fatiga infinito en ambientes corrosivos severos. Esto ya sería pues un error de diseño o falta de cálculos. La razón de carga R cercana a -1 que minimiza la resistencia a la fatiga. Y la posible presencia de esfuerzos residuales de tracción desde la fabricación que incrementaron el K aplicado efectivo. En conclusión, la falla es un caso de manual de corrosión-fatiga en alto ciclaje. La sinergia entre el mecanismo de disolución anódico en picaduras y el agrietamiento inducido acelerado por las cargas cíclicas fue la causa raíz. Para finalizar este pequeño análisis, este análisis subraya la crítica importancia de considerar los pares, lo que es material, entorno, carga en el diseño, como había nombrado anteriormente, y el mantenimiento de los componentes críticos sometidos a fatiga, y más un componente de estos que estaba expuesto a los ambientes del río, como les había indicado, agua, grava y todo eso. Esto genera, por decirlo así, una corrosión mayor. Entonces, recapitulando lo que tenemos por ahora, es que esta hoja en mención fue utilizada durante 4 años y 7 meses aproximadamente, y luego de fallar pasó 3 meses en almacenamiento antes de que pudiéramos analizarla. La falla se produjo en un momento muy específico, mientras el vehículo transportaba una carga de gravilla y arena de 5.5 metros cúbicos, durante un trayecto de 40 minutos. Y aquí un dato crucial, esta hoja era en realidad el reemplazo de una hoja que también había fallado. Usualmente una volqueta carga entre 5 y 7 metros cúbicos de material de río. Su tiempo de trabajo es aproximadamente 24 horas a la semana, y lo más importante, los caminos que recorre son mayormente destapados y de tierra. En este contexto, el sistema de amortiguación no solo es vital, sino que es precisamente el que más sufre. Con los ensayos realizados no notamos una diferencia muy grande entre nuestro acero 1070 y los valores que normalmente salen en las pruebas de un acero 1070 para resorte. Esto nos ayuda a descartar que el material haya fallado por un proceso de fabricación. Esto nos lleva a un punto clave, la corrosión. El hecho de que la pieza estuviera expuesta a ambientes corrosivos es un gran acercamiento a la razón de la falla. La corrosión actúa creando pequeños puntos de grieta, concentradores de esfuerzo, que son el punto de partida perfecto para
La fatiga. La fatiga es el otro factor. Es el daño progresivo que se produce por las cargas cíclicas, los constantes golpes y vibraciones en caminos de tierra. ¿Qué podemos hacer para que esta falla no se repita? Basándonos en nuestro análisis, donde la corrosión y la fatiga son nuestros villanos de la historia, para evitar la corrosión tenemos dos formas. Uno es mejorar o reinstalar recubrimientos anticorrosivos. La segunda recomendación es mejorar los sellos y los drenajes de agua en la estructura del muelle, así evitando el agua estancada. También es necesario mencionar que es vital realizar inspecciones periódicas no destructivas para revisar el estado de la pieza, no hay que esperar que falle. Finalmente, un proceso que se podría implementar es este genera esfuerzos compresivos en la superficie que mejoran significativamente la resistencia a la fatiga. En conclusión, el análisis fractográfico y mecánico confirmó que el modo de falla fue corrosión-fatiga. La sinergia entre las picaduras de corrosión, que actuaron como iniciadores de grietas de alta severidad, y las cargas cíclicas de servicio, generó una propagación acelerada que culminó en la fractura frágil de la hoja de resorte. El hallazgo principal es claro: la falla no fue un evento súbito, sino un proceso progresivo de corrosión-fatiga. Un componente diseñado para soportar carga fue vencido por la combinación de un ambiente húmedo y el esfuerzo repetitivo. Recuerden, la próxima vez que vean una volqueta en la carretera, recuerden esta historia. Detrás de un componente aparentemente simple como una hoja de resorte, hay una batalla constante entre la resistencia al esfuerzo del acero y las fuerzas implacables de la fatiga y la corrosión. En nuestro caso, estas dos fuerzas se aliaron. La corrosión creó el punto débil y la fatiga lo explotó, llevando el componente a su límite. Nuestro análisis no explica una falla pasada, sino que también debemos verlo por el lado bueno. Ilumina el camino para diseñar y mantener el mejoramiento de todos estos componentes en el futuro, previniendo fallas y garantizando seguridad. Recordemos que nuestra hoja de resorte es un componente muy importante para el funcionamiento de la volqueta, y nosotros como ingenieros debemos buscar el camino para prevenir este tipo de fallas. Espero que les haya gustado nuestra investigación sobre análisis de falla de la hoja de resorte de la volqueta Ford del año 1981 por parte del ingeniero Leiva, del ingeniero Osorio y mi persona, el ingeniero Bran. Les deseamos un excelente final de semestre y que hayan disfrutado mucho. Hola ingenieros, ¿cómo están? Para concluir nuestro trabajo, nuestro proyecto de curso, vamos a exponer la superficie de fractura que tuvo nuestra hoja de resorte, ver las características que tienen y así argumentar nuestra falla por fatiga, demostrando la fractura como una fractura dúctil en imágenes, como ustedes podrán ver, y ya les vamos a explicar cuidadosamente qué características tienen estas superficies de fractura. Acá tengo anexa la hoja de resorte. Pues como pueden ver, en la parte brillante se ve el corte que hicimos del material. Anexa a esta, inmediatamente al lado vemos una zona rugosa, una zona que es correspondiente a la fractura final por esta zona de la hoja de resorte. Sin embargo, también vemos una fractura final, un filo de corte en un extremo de la hoja de resorte, en un lateral más bien, donde podemos ver claramente la dirección de crecimiento de la fractura gracias a las marcas de playa, donde vemos estas ondulaciones. Espero que se puedan visualizar bien. Anexo a todo esto, concluimos claramente que fue una fractura dúctil correspondiente a todo el tiempo de trabajo que llevó a la falla de esta hoja. Vemos que el filo de corte es correspondiente a la superficie que estaba en contra, que estaba cara a cara más bien de otra hoja de resorte, a la hoja superior a esta, que recordemos que esta es la final. Entonces también visualizamos el pitting que es muy evidente, que generó concentradores de esfuerzo. Hola, soy el ingeniero Bran. Vamos a hablar de un anexo muy importante sugerido por el profesor para nuestra exposición, que es la explicación de la gráfica Tafel y la disolución anódica acelerada. El resorte trabajaba en ambiente cero, recordemos, era agua con gravilla, sales, agua del río, muchas cosas. Esto creaba condiciones ideales para la corrosión electroquímica. Se formaban microanodos donde el metal se oxidaba, pasaba del hierro al hierro con dos cationes, y microcatodos donde el oxígeno se reducía. La velocidad de este proceso está escrita matemáticamente por la gráfica de Tafel. La vamos a poner acá. En esta gráfica específica vamos a ver tres fases claves. Primeramente, la flexificación, donde la tensión mecánica cíclica genera microgrietas y disloca la estructura cristalina, activando el metal y facilitando su disolución. Como segunda fase, la fase de coloración, representa la formación de óxidos, pero la parte crítica en
esta pronunciada curva es esta. Acá ocurre la disolución anódica acelerada. La corriente de corrosión aumenta exponencialmente con mínimos cambios en el potencial. En el resorte... Tiene que cerrar el estadio. Los genios hacen eso.